Amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos pueden regalarme una sonrisa ahí donde está? Regálenme una sonrisa. Uy, la sonrisa de algunos es interesante, ¿eh? Me miran más serios aún. ¿Por qué no le mira al que tiene a su lado y le regala una sonrisa de verdad y le dice, bienvenido a la casa del Señor, Jesús te ama, yo también? Eso es importante, ¿verdad? El Señor es un Dios de bendición. ¿Cuánto creen esto? Dios es un Dios de bendición y nos ha bendecido, dice su palabra, con toda bendición espiritual. Meditando en la palabra del Señor en esta mañana gloriosa, amén. Y vamos a disponernos totalmente a aquello que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Efesios capítulo 4, y estamos haciendo sistemáticamente un estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y yo quisiera que juntos podamos llenarnos de estas riquezas espirituales, de esta bendición grandiosa que Dios tiene para nuestras vidas. Meditar la palabra de Dios es sumamente importante para nuestras vidas. Solamente si meditamos la palabra de Dios, solamente si entendemos las verdades de la palabra de Dios, entonces la podemos poner por obra. Amén, hermanos. Si no entendemos, pues olvídese que no vamos a de ninguna manera poder obedecer la palabra de Dios. Solo se obedece lo que se entiende. Dile que tiene a tu lado, dile, tú obedeces si entiendes. Entiende la palabra de Dios, dile. Sí que está prohibido dormir, está prohibido recostarse ahí. Algunos se creen medio Juan, ¿no? Juan ahí se recostaba en los brazos de Jesús y qué lindo, ¿no? Qué seguridad que tenía él. Pero hoy nadie va a estar seguro en los brazos de otros, sino va a estar seguro en la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. ¿Lo tiene, hermano? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en son de reverencia a la palabra de Dios y la leemos juntos? Desde el versículo 24 hasta el 17 al 24 nada más. Entonces vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y los que no han traído su Biblia pueden golpear su pecho y decir, por mi culpa, por mi gran culpa, solamente por mi culpa no he traído mi Biblia. ¿Ves? Entonces puede compartir con el que tiene a su lado también. Y juntos vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad de la verdad. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por haber usado a tu siervo Pablo, y porque hoy podemos ser enriquecidos con esa porción de tu palabra. Tú eres nuestro principal maestro y juntos como iglesia queremos entender lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. No estoy tan bien de
de mi hermosa garganta, pero ustedes saben que yo soy un hombre de guerra, ¿no? No hay problema. Con un poco de agua ya está bien. Si ya estoy hablando como gallito, ya usted me va a perdonar, por favor, 70 veces 7. Ok, la palabra del Señor, hermanos, ha sido muy enfática en todos estos últimos tiempos en el cual hemos ido meditando sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El pasaje que nosotros acabamos de leer está dentro de una sección importante de la carta. La carta se divide prácticamente en dos. Y la primera parte, dijimos que era una carta en la cual el apóstol Pablo está hablando de aspectos doctrinales, del capítulo 1 al 3. Y hemos hablado del capítulo 1 al 3, donde el apóstol Pablo va a enfatizar varios aspectos en los cuales tú y yo somos bendecidos y enriquecidos cuando hemos conocido a Jesús. Así que el Evangelio trae bendición a nuestras vidas. Tú y yo somos bendecidos, hermanos. Dile que tienes a tu lado, somos bendecidos. El apóstol Pablo nos ha ido enseñando que Dios nos dio vida en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él nos dio vida el momento que tú y yo hemos sido regenerados. El apóstol Pablo nos enseña que somos hechura suya para buenas obras. Somos creación de Dios a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo el día en que tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Ya no somos extranjeros. No hay judío ni gentil, no hay. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser la familia de Dios. También el apóstol Pablo nos ha ido enseñando en estos capítulos que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Somos un edificio bien coordinado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, dones, cualidades que son para la edificación de la iglesia en sí. Nadie puede decir de lo que se ha convertido al Señor, yo no tengo un lugar en la iglesia. Usted tiene un lugar en la iglesia. Usted es importante en la iglesia. Usted tiene un lugar. Finalmente, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 22, nos enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Usted es un templo. Y el que tienes a tu lado, tú eres un templo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar a su corazón el día que usted recibió a Cristo en su corazón. Y el poder inmenso, la Trinidad de Dios, Dios el Padre, con ese poder creador inmenso, Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, a quien nosotros rendimos culto y le adoramos. El Espíritu Santo es espíritu de poder que ha sido enviado para que tú y yo seamos revestidos de ese poder. Hermanos, vive en nuestros corazones. Qué tremenda noticia, ¿verdad? Oh, Señor, si solamente pudiéramos entender por lo menos un poco de esta grandiosa verdad, eso sería increíble en nuestras vidas, desafiaría nuestras vidas de tal manera que tú y yo podamos caer rendidos a los pies del Señor y decirle gracias por haberme hecho tu habitación. Pero esta segunda sección de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una sección denominada la sección práctica. Si tú y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, si tú y yo hemos sido en posición, elevados a esa posición en Cristo, con Cristo, si tú y yo somos implementados con todas las herramientas respectivas para que podamos vivir una vida de victoria, entonces esta parte teórica tiene que complementarse con la parte práctica. Y ahora en esta sección estamos tratando sobre aspectos prácticos, la conducta del cristiano frente a esa posición en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2,
versículo 10 dice la palabra de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Dice la Biblia que tú y yo somos completos en Él, no necesitamos absolutamente nada para vivir vidas victoriosas, triunfantes, éxito en nuestra vida espiritual, en todas las áreas y los aspectos de nuestras vidas. El cristiano está completo en Cristo para la vida y la piedad, es decir, para nuestra relación con Dios. A la luz de esta realidad, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:10, si pues habéis resucitado, porque el día que tú y yo hemos entregado nuestras vidas a Cristo, dice la palabra de Dios que tú y yo hemos sido resucitados. Y el que tienes a tu lado, hemos sido resucitados. Si tú y yo hemos sido resucitados, dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas de arriba. Y ahí podríamos detenernos y realmente quedarnos 40 o 50 minutos hablando sobre este texto, pero eso no es el texto principal. Es decir, cuando experimentamos la salvación, cuando tú y yo hemos venido a los pies del Señor, se ha ocasionado, ha ocurrido un cambio radical en nuestro interior. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Somos nuevos en el Señor. No es que aumentó el Señor algo, agregó algo o modificó algo, sino nos hizo nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas en el Señor. Eso nos debe de llenar de alegría, de contentamiento y de gozo. Primera de Pedro capítulo 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué cambio increíble. La Biblia nos enseña que solo existen dos reinos. Si tú no estás en el reino de la luz, pues estás en el reino de las tinieblas. Es duro, ¿verdad? Pero es así. Si usted está dentro del reino de las tinieblas, usted no nada tiene que ver con el reino de la luz. O estás en el reino de las tinieblas, o estás en el reino de la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Que tú y yo hemos sido traspasados, hemos sido movidos de este reino de las tinieblas, de oscuridad, de pecado, a su luz admirable. Ahora usted pertenece al reino de la luz. Y eso es glorioso. Colosenses capítulo 1, versículo 3, ahora estoy usando muchos textos, pero es importante. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino, o mejor dicho, al reino de su amado Hijo. Esto es glorioso, hermanos. Tú y yo pertenecemos a ese reino de la luz. Amén. Dile que tienes a tu lado, pertenecemos al reino de la luz. Por la gracia y la misericordia del Señor. Solo un texto más. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Una nueva, algo extraordinario ha pasado dentro de nosotros, en nuestro espíritu, hermanos. Todos estos pasajes que he leído nos hablan de un cambio radical y singular hecho por la gracia y la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo. Dios es un Dios de bendición. Amén. Dios es un Dios de bendición. Mira que tienes a tu lado, Dios nos ha bendecido tanto. Aleluya.
Por lo tanto, ahora viene lo interesante. Esta transformación dentro de nosotros, entonces demanda una conducta correspondiente, ¿verdad? Y por eso el mensaje del apóstol Pablo es completo, hermanos, a los efesios. Primero hay aspectos doctrinales donde él va a enfatizar esta posición del cristiano frente a la realidad espiritual que él tiene en Cristo Jesús. Pero qué bonito si se queda todo así, ¿verdad? Esta transformación requiere una conducta respectiva a la posición. Y usted dirá, ¿por qué si entonces yo he sido transformado, pero sigo pecando? Y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que no peca ya? Que tire la primera piedra. La pregunta es, ¿por qué todavía peco? La respuesta es sencilla. Porque esa nueva naturaleza, creada según Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, vive dentro de una vasija vieja que se llama este cuerpo de muerte. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. ¿Cuántos pueden decir con el apóstol Pablo la misma expresión? Algunos dicen, ¿cómo? Él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Se refiere a este aspecto de nuestra naturaleza pecaminosa que nada nos va a poder librar. Nos queda entonces a cada uno de los creyentes una lucha continua con esa realidad interna nuestra. Hay una nueva naturaleza creada según Cristo Jesús, pero todavía hay una vieja que está dentro de nosotros y el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas les dice que hay una lucha viva dentro del creyente. El Espíritu está haciendo su obra en nosotros, pero por otro lado también está jalando esta naturaleza pecaminosa y nos inclina y somos jalados al pecado. Pero tenemos victoria en el Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo, en este pasaje, esto es una breve introducción al pasaje que hoy vamos a tratar. El apóstol Pablo nos va a instruir entonces en los capítulos 4 al 6 en cuanto a esa nueva naturaleza y de cómo se debe observar en la práctica esa nueva naturaleza, creada según Cristo Jesús dentro de nosotros. Qué potencialidad, ¿verdad? Qué cosa divina en nosotros. Y tú no te lo puedes creer. Pero el día que tú te lo creas, tu vida será diferente. Amén. Esta parte de la palabra de Dios la quiero titular La relación del cristiano entre su nueva naturaleza y la lucha con el viejo hombre. Este pasaje que nosotros hemos leído. Lo primero que nosotros encontramos al leer el pasaje es una exhortación del apóstol Pablo. No andéis como los gentiles. No andéis, dile que tienes a tu lado, no andéis como los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles, hermanos, viene de una palabra griega, etnos, al castellano, de ahí viene la palabra étnica o étnico. En el Nuevo Testamento refiere a todas las naciones fuera del pueblo de Israel. Si no son judíos, o sea, para la concepción del primer siglo de los judíos, solo existían dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Así de fácil. No había otra forma de expresar quienes conformaban la parte del mundo. Estaba dividido en dos.
judíos y gentiles. Podríamos decir ahora, del reino de las tinieblas o del reino de la luz. Amén. Nos tenemos que preguntar siempre que estamos en situaciones terribles de querer pecar o de querer darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, decir, un momentito, tú eres del reino de la luz. Y por eso queremos tocar algunos puntos importantes que el apóstol Pablo deja claro cuando está escribiendo a los Efesios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5, dice el apóstol Pablo, no en posición de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La iglesia, hermanos, en Éfeso, era una isla en medio de un mundo de corrupción. La iglesia en Éfeso se encontraba en un contexto social moral terrible, corrompido, era un centro religioso económico, pero se caracterizaba por ser un lugar terrible, hermanos. Había un dios llamado Artemis y supuestamente su esposa llamada la diosa Diana. Todo esto implicaba la sensualidad, la sexualidad y la depravación sexual terrible que existía. Era la diosa de las prostitutas. A ese templo las mujeres y los varones tenían que ir a hacer relaciones sexuales en ese lugar y corromperse de tal manera, y eso era como agradar a este dios Artemis. En todas las facetas. Este era Éfeso, un lugar corrupto, un lugar bastante abominable, un lugar con una depravación terrible. Solamente Heráclitos, un filósofo del primer siglo, griego, pagano de la época, describe a Éfeso como lo más oscuro de la impiedad, esta época. El nivel moral es más bajo que la de los animales, expresó este filósofo griego. Solamente para conocer un poquito cómo los pensamientos del primer siglo, de la época de los Efesios, algunos paganos tenían apreciación o su apreciación frente a la realidad terrible de Éfeso. Podríamos decir entonces que así veía el mundo pagano a Éfeso en la época, o en esa época. Ellos decían, los efesios son solo dignos de ser ahogados. Ese era el concepto que se manejaba. Yo me pregunto y digo, hermanos, ¿qué diferencia habrá de la realidad de Éfeso en el primer siglo con la realidad del siglo XXI? ¿Tenemos cierta similitud? ¿Amén? ¿Estamos viviendo este tipo de realidades? Sí, estamos viviendo diferentes facetas morales. El conocimiento está siendo incrementado. El conocimiento, hay avances en la tecnología, hay avances en el conocimiento, pero hay una depravación moral. La pregunta es, ¿para qué sirve tanto conocimiento científico y tecnológico si moralmente nos estamos rebajando por debajo de la conducta de los animales? Y esa es una realidad social. Es nuestra realidad. Todavía en el Cusco, en el Perú, hay ciertos marcos que nos protegen. En los Estados Unidos, en todos los estados, ya se ha deliberado el matrimonio homosexual. Sodoma y Gomorra, la realidad de Sodoma y Gomorra se está viviendo en este mundo, en este tiempo. Y pronto vienen las diferentes modas y las diferentes conductas que son lamentablemente jalados desde los Estados Unidos o de Europa o de otros lugares, y prácticamente nosotros rápidamente lo absorbemos. Una realidad terrible. Efesios vivía una realidad así y la iglesia estaba en medio de esta realidad. Como tú y yo estamos viviendo en medio de esa realidad
terrible. Y el apóstol Pablo, ¿y qué es lo que estaba pasando? Muchas costumbres y conductas de afuera estaban ingresando a la iglesia. Como hoy en día también muchos traen las costumbres de afuera y las implantan aquí o las hacen ver. Y decimos, eso es parte también de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando a la iglesia de Éfeso, pero también Eclesia de misión, en pleno Cusco, en pleno Perú, en pleno mundo. Y lo que podamos hacer ahora en función a esta, no seáis o no os comportéis como los gentiles, hay 4 características que el apóstol Pablo deja claro de cómo eran los gentiles, cómo se comportaban los gentiles. Y la primera característica, hermanos, dice que ellos viven la vanidad de su mente. La palabra vanidad viene de una palabra griega, mataios, que significa vacío, vida sin propósito. Ellos tienen una vida que no tiene propósito, viven como una hoja en el viento. Que el viento viene del sur, lo lleva al norte, del norte lo lleva al sur. No tienen una visión, no tienen un propósito por qué vivir. Son vacíos, están vacíos, todo es vacío. La mente del ser humano sin Dios es una mente vacía. No hay nada que sostenga su realidad, su conducta, su comportamiento, no hay nada que defina, no hay un propósito específico que pueda delinear su vida. Le preguntas, ¿para qué vives? Y te van a decir, yo vivo el momento. Esa filosofía, vivamos hoy el momento, vivamos y comamos porque mañana moriremos, viene del primer siglo. Eso es una frase filosófica de los filósofos del primer siglo, que hoy en día se está nuevamente considerando también. Vive el momento, vive la vida, antes que la vida. Que bien lo sabe usted, ¿no? Cuidado con ese pensamiento, hermanos. Ese pensamiento nos puede traer y nos puede jalar realmente a desviarnos del propósito de Dios. Y tú y yo hemos sido seres creados con propósito. Y uno de los propósitos importantes de la iglesia, amados hermanos, es darle gloria y honra a Dios, como el mensaje anterior que expresé, hermanos. Todo aquello que usted tiene que hacer, todo lo que usted puede reflejar, la misma naturaleza de Dios, la misma expresión de Dios, la misma imagen de Dios, todos estos detalles que traté el anterior, el apóstol Pablo concluye y dice, y todo sea para la gloria y la honra de Dios. La iglesia es creada para la gloria y la honra de Dios. Tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual para la gloria y la honra de Dios. Son seres vanos. Son seres vacíos. En segundo lugar, son seres ajenos de la vida de Dios. El texto lo dice. Ellos son los gentiles son ajenos a la vida de Dios. Los gentiles son gente que no conoce a Dios. Mire lo que dice aquí. Y por la dureza de su corazón. Cuando nosotros vamos a Romanos, el apóstol Pablo expresa lo siguiente en el capítulo 1, versículos 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El Salmo 14, versículo 1, dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y para tener una base de cómo comportarse luego y hacer de su vida un desastre, una libertad o un libertinaje total, entonces me voy a poner como un escudo para evitar mi responsabilidad con Dios. Digo, Dios no hay. Pero ¿por qué la Biblia dice que el hombre es necio cuando niega a Dios? Porque ¿quién podrá explicar el arte? ¿Quién podrá explicar cómo es que funciona el ser humano? Los médicos hoy en día no pueden entender cómo funciona el cerebro en el fondo. Los psiquiatras llegan al punto de entender ciertos detalles y de cómo tratar algunas cuestiones de desequilibrio
con medicamentos. Pero no entienden en el fondo cómo es que funciona. Hay cosas que quedan en interrogantes. Y las cosas misteriosas le pertenecen al Señor. Y las que son reveladas son para nosotros. Y punto. Pero no por adquirir tanto conocimiento, dice la gente, ha obviado al Dios de la creación. El salmista es concreto. El salmista mira hacia alrededor, dice, lo que mis ojos pueden contemplar y ver, el universo en sí, los colores, la belleza, el orden que existe en la naturaleza, definitivamente eso no puede ser el producto de una casualidad. Eso es porque hay un ser supremo que lo creó. Tuvo un pensamiento en propósito y lo hizo con propósito. Y por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, que es el necio para decir Dios no existe. Tanto rechazar a Dios, dice el escritor, mejor dicho, el apóstol Pablo, tanto rechazar y rechazar y rechazar y rechazar a Dios, finalmente terminan en ese mismo estado de rechazo a Dios. Por eso dice, Dios los entregó. Y vivieron conforme a esa realidad. El pensamiento determina nuestra realidad. La manera como tú piensas, la manera como tú vas a vivir la vida. Esta característica es, perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo eran los gentiles? Eran seres vanos en su mente, ajenos a la vida de Dios, rechazaron a Dios, perdieron toda sensibilidad, se volvieron seres insensibles, ya no les importa absolutamente nada la cuestión de la moral. No solo que no les importa, sino que lo aprueban y se cauterizaron en esto. Y son la posición de los gentiles, la realidad de los gentiles, dice la Biblia. Perdieron el pudor, perdieron la vergüenza. ¿Cómo decimos nosotros al que pierde la vergüenza? Sin vergüenza, ¿no? Se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Son apáticos, no les importa. La moral, total, vive tu vida y punto final. Ya está, lo que te hace bien, eso tienes que hacer, ¿no? Todo lo que te produce algo bueno en ti, eso haz y punto. No tengas faltas, no tengas problemas. Finalmente, otra de las características dice que se entregaron a la lascivia. La lascivia es una palabra, viene de una palabra griega, aselgeía, que habla o refiere a la conducta escandalosa, la ausencia, diríamos, absoluta de restricción moral en el área sexual. No hay límites. Todo es válido. Inmoralidad sin freno, conducta totalmente depravada. Entonces, para que nosotros podamos conocer un poquito el trasfondo de lo que el apóstol Pablo refiere cuando él está hablando de los gentiles. ¿Y cuál debería de ser nuestra posición al respecto? En segundo lugar, en primer lugar el apóstol Pablo está hablando, no seáis como no os comportéis como diríamos como los que no conocen a Dios. Porque no han tenido un encuentro personal con Dios. Cuando Cristo llega a tu corazón, todo es diferente. Podríamos hablar bastante sobre eso, quiero avanzar. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre aquí no es la vieja naturaleza, porque esa no va a ser despojada en sí. El viejo hombre son esas conductas
cuando usted, antes de entregar su corazón, su vida a Cristo, y que ocurra en el momento esa transformación que he dicho, que dice la palabra de Dios. Esas conductas pueden ser jaladas. Tenemos, dice la Biblia, que tenemos esa tendencia aún. Mire, despojaos del viejo hombre se refiere a quitar algo por completo. El estilo de la vieja manera de vivir. El creyente necesita reconocer que el viejo hombre no es algo que puede reformarse o mejorarse o santificarse. Es el conjunto de actitudes, de valores, de la forma de hablar, de conducta, que fue la vida de desobediencia antes de conocer a Cristo. La mención aquí es un mendigo con toda su ropa harapienta que se tiene que sacar. Como me voy a sacar ahora mi casaca, aunque todavía estoy resfriado, pero yo confío que la calentura suya me va a ayudar en esta mañana. Despojarse significa quitarse. Pero él dice algo muy importante en tercer lugar. Seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Seáis renovados. Dile al que tienes a tu lado, seáis renovados en el espíritu de vuestra mente o de la mente. Se está hablando del proceso continuo que debe estar operando en la mente del creyente. Dije ya, la forma como pensamos define nuestras actitudes, nuestros comportamientos. El proceso continuo que debe de estar operando en la mente del creyente, transformando sus pensamientos, actitudes, valores para que tenga la mente de Cristo. Esta renovación espiritual dentro de la mente es la base para los cambios externos. ¿Dónde se forman los cambios externos? En nuestra mente. Y en la mente, en los pensamientos nuestros, tenemos que ser renovados para buenas actitudes. Es importante esto. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Segundo de Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende ese texto, hermanos? Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ese transformados es un proceso. 1 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre necesita perfeccionarse. ¿Y quién la va a perfeccionar? La palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa? A través de su palabra. ¿Y cómo es que usted necesita comportarse como tal? Conociendo su palabra. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos edifica. Es la palabra de Dios la que delinea para nosotros el comportamiento que usted y yo tenemos que tomar como hijos de Dios. Pero hay algo glorioso. Primero, no seáis como los gentiles. En segundo lugar, despojaos de esa conducta anterior. En tercer lugar, ustedes necesitan ser renovados por el pensamiento de la palabra de Dios en vuestros corazones para ser perfeccionados.
Y en cuarto lugar, una vez que pasa todo eso, vestíos del nuevo hombre, perdón, estoy casi por equivocarme algo. Vestíos del nuevo hombre. Mira que tienes a tu lado, vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre, hermanos, está hablando del conjunto de nuevas conductas santas. Es una creación de Dios, pero más tiene a Dios como su modelo. Como los textos que hemos leído, a la misma imagen de Jesucristo. Tenemos que ser perfeccionados, ¿verdad? La nueva conducta puede resumirse en las palabras justicia, santidad de la verdad. Y la verdad es el fundamento de todo. El Señor Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, fue al Padre y dijo lo siguiente: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que va a santificar nuestras vidas? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando nosotros estudiamos esta porción de la palabra de Dios, finalmente terminamos también considerando la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En la carta del apóstol Pablo a los colosenses vamos a ver prácticamente lo mismo que el apóstol Pablo está hablando. Mire, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Vestíos, diga conmigo, vestíos. Y ahora voy a seguir leyendo. Pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué está hablando este tema? Está hablando del vestíos ahora. Ahora te has quitado aquello, ahora tu mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Tú necesitas vestirte de una nueva conducta santa en ti. ¿Y qué es lo que te va a llevar a una conducta santa? Son virtudes espirituales, virtudes de la fe, que ahí el apóstol Pablo las va a mencionar. Y en primer lugar, lo que quisiera considerar, dice el apóstol Pablo, antes de introducir esta lista yo diría, de prendas que tú y yo debemos de tener. De prendas, dile al que tienes a tu lado, hay una lista de prendas con la cual tenemos que vestirnos. Los cristianos, los hijos de Dios, los que han sido convertidos, los que han sido regenerados, los hijos de Dios, los que son conscientes que Dios en su misericordia y en su gracia a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la obra del Espíritu Santo, han sido salvos. Y están aquí, en este lugar. Y a ellos me refiero en esta mañana. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida al Señor. Tú vas a ser un hombre y una mujer bendecido con toda bendición espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Escogidos por Dios. Tú y yo hemos sido escogidos en primer lugar. Por Dios. La salvación no la has adquirido por tus propios méritos, sino la salvación proviene de Dios. Comienza siempre en Dios. Y en segundo lugar dice que somos santos, apartados del pecado, pero también apartados para Dios, de exclusividad para Dios. Somos escogidos por Dios, somos santos, pero somos amados. ¡Ay! Esto es tremendo, hermanos. Nos amó, dice la Biblia, nos amó antes de nacer. En amor nos creó. Nos ha hecho una nueva regeneración en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En amor, el ser que más nos ama sobre la faz de la tierra es Dios. Y por amor, tú y yo venimos a ser salvos, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice que somos escogidos, que somos
santos y que somos amados. Eso es tremendo. Y luego va a empezar con la palabra ahora, vestidos. La palabra vestidos es una palabra interesante para entender todo lo demás. Viene la palabra griega endunos, que significa cubrir, que significa envolver. Diga conmigo, envolver. En el primer siglo la gente no usaba jean, no usaban faldas, no había chompitas, no habían sacos. La gente se vestía. La idea que tiene el apóstol Pablo aquí es de túnica. ¿Entendemos lo que es una túnica, hermanos? Ajá. Es una sola cosa que va, varias fracciones hechas, cosidas en sí, pero es el ropaje. Y esa es la visión que tiene el apóstol Pablo. Ahora, los cristianos entonces, tenemos que vestirnos, en primer lugar dice, de entrañable misericordia. Para el pensamiento judío, las entrañas, aquí dentro, ahí empezaban las emociones. Ahí es donde empiezan las emociones que uno tiene. Es decir, en otras palabras, el alma está aquí detrás, ¿no? Eso que uno siente cuando uno se enamora. Ay, aquí dentro está que la amo tanto, que la... Ay, 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 ¿no? Siento, ay, ay, aquí. Hasta el estómago a veces duele. Pero era la concepción de los judíos. Y el apóstol Pablo tiene en mente una cosa así. Cubrir, envolver. Primero, el primer traje que hay que ponerse en los cristianos es de entrañable misericordia. Es decir, cuando el apóstol Pablo está hablando de entrañable, está hablando de esa emoción que tú y yo tenemos que tener de ser conmovidos a misericordia, de ser quebrantados a misericordia. En segundo lugar, el segundo traje es la benignidad. Diga conmigo, benignidad. La benignidad habla de la bondad de Dios. Fuimos salvos por la bondad de Dios, dice Tito capítulo 3, versículo 4. La bondad es muy importante en la vida del cristiano. Es una de las características del cristiano. Ser bondadoso. Amable, decimos, ¿no? Aquel que siempre está actuando con esa bondad que fluye de su corazón. En tercer lugar, usted tiene que vestirse. Usted y yo nos tenemos que vestir y revestir de humildad. La humildad, hermanos, es una característica cristiana. Es una virtud. Era una virtud que era despreciada por los griegos. Ellos menospreciaban la humildad. Pero es una característica de la vida cristiana. Jesús actuó en humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús dijo, la mansedumbre, hermanos, va ligada de la humildad. La humildad podríamos decir que es lo contrario al amor propio. La humildad tiene que ver con lo opuesto a buscar la propia exaltación. Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mansedumbre entonces está muy ligada a la humildad, está íntimamente relacionada con la humildad. Otro traje, paciencia. Eso es lo que más me falta, hermanos. ¿A usted? ¿Le sobra la paciencia? ¿A cuánto le sobra la paciencia? Levante su mano. Alguien hizo lo siguiente. Porque a todos nos falta la paciencia. La palabra macrosomía en griego refiere a la virtud de no enojarse, de sufrir y de pasar por alto. Aquel que es paciente no se está enojando rápidamente, ¿verdad?
sino que entiende las cosas como providencia divina. Ay, Señor, la esposa que me diste, ¿no? Pero gracias, Señor, porque así tú has estimado que sea ella. Que el Señor te bendiga. Eso es paciencia. Amén. Y la paciencia es una de las características. Miren, hermanos, un comentarista, William Barclay, dice lo siguiente: la paciencia, este es el espíritu de una persona que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Es lo opuesto del resentimiento y de la venganza, y a perder los estribos. El hombre y la mujer paciente no pierde los papeles. Amén. Aunque el mundo se viene encima. Es un momentito, esto tiene solución. A mí me gusta una expresión muy interesante de la pastora Maya, alguna vez dijo: bueno, hay casos muy urgentes, de suma urgencia, donde en realidad amerita pues atender con el celular, ¿no es cierto? Pero a veces cae de descortés cuando suena tu celular y estás en una reunión y ahí quieres contestar, porque según tú es importante. Pero la pastora Maya alguna vez dijo, eso me gusta mucho, interesante fue: y si alguna vez me tendrían que comunicar que mi mamá murió, pues ya murió. Ya murió. Que lo sepa ahorita o que lo sepa de aquí 3 horas, total, tengo que tener la calma de esperar. Y punto. Pero para nosotros nos suena muy bonito eso, ¿no? Murió el papá. Uy, hay que hacer escándalos. Murió la mamá. Que no sé qué más. Pero qué interesante si tenemos ese espíritu de paciencia. Y no perdemos los papeles. No porque alguien viene y nos insulta y nos hace, y ahí tú agarras y inmediatamente pierdes los papeles y te vas de trompada, ¿no? Hay gente que solamente quiere hablar y lo hace en voz fuerte y gritando e insultando porque es parte de su naturaleza. Pero usted y yo como cristianos tenemos que aprender a escuchar. Hace poco estuve manejando con mi carro, siempre tengo esta experiencia, ¿no? Interesante. Con mi bochito, ya conocen mucho a mi bochito, ¿verdad? Con mi bochito. Y detrás un carrito del año, muy parecido al carrito de la hermana que tenemos aquí, me choca por detrás. Y ustedes saben que el bochito es un carro preparado para la guerra, ¿no? Doble coraza, uy. Por detrás me chocan y yo paro más allá, el señor muy culto también, de corbatita, para también detrás de mí, y era una bajada, él no puso el freno en su debido tiempo, pero sin embargo, ¡pum!, tocó. Y el bochito tiene un sobresaliente que es el escape, que está conectado al motor, entonces, es la partecita donde cogió, ¡pum!, y yo veo mi carro por detrás, y no hay nada. Todo está bien, pero él estaba, ustedes ya se pueden imaginar un poquito, ¿no? Entonces, otro en mi lugar, aunque sin ver el carro, hubiera gritado, y hubiera reaccionado: ¿pero quién te crees? ¿Para qué me choques? ¿No? Pero yo lo primero que hice, gracias a Dios en ese momento, estaba reflexionando sobre, mire, el Señor me estaba preparando ya para este mensaje. Yo voy, en primer lugar los saludo, buenos días, es un gusto saludarle, Señor. Al parecer usted me ha chocado. Así es, Señor. Le pido disculpas, lo siento, pero vamos a ver los daños, ¿no? Y yo no tenía nada de daños. Y él estaba perjudicado, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y él dijo: Señor, hay algo que yo tenga que reponerle a usted, que me gustó esa actitud interesante de este varón. Y dijo: no, amigo, es un gusto conocerte y que Dios te bendiga. No choques a otros, por favor, porque no te van a tratar igual que yo. La paciencia, hermanos, debe de ser una de las características, es parte,
de la vida cristiana. ¿Cuántas veces he perdido los papeles? No soy el perfecto, pero debemos de vestirnos cada día, ¿no es cierto?, de paciencia. Debemos de vestirnos de mansedumbre, de humildad. Pero últimamente, dice el apóstol Pablo, perdonándoos unos a otros. El perdón, hermanos, es uno de los aspectos que caracteriza la vida. ¿Cuántos no nos ofendemos en palabras? Por malos entendidos nada más. En las parejas ya no, ya. En los matrimonios, ¿no? Yo no quise decir eso, pero tú estás... Siempre es el problema de la interpretación. No es tanto la realidad, porque la realidad es una. Pero tu interpretación, y ahí el problema, ¿verdad? Y a raíz de esto tenemos un montón de conflictos. Por eso expreso a algunos cuando me equivoco y les digo, perdóname por favor, 70 veces 7. Si tuviéramos esa actitud, hermanos, la iglesia empieza a madurar increíblemente. Y no estamos mirándonos entre nosotros, qué chinche que me cae esta hermanita, que este hermanito tal, que así, que asá, que no me gusta cuando habla, que cuando dice, cuando no hace, cuando... Sino que aprendemos a perdonar. Oye, así el Señor lo ha creado, pues, y así es, la vamos a considerar, ¿no es cierto?, como se corresponde ser. Nada más. Y si por ahí hace sus escándalos y todo lo demás, perdónale 70 veces 7. ¿Cuántas veces debe perdonar? De la manera, dice el apóstol Pablo, de la manera como Jesús nos perdonó. Y Jesús nunca nos perdonó de tal manera, a ver, si tú reconoces tu error, entonces yo te perdono. Si tú haces eso, entonces yo ahora sí, pues claro, ahora sí, amerita, ¿no? Pero como no reconoce su error, mire, ¿saben cuál es la actitud más correcta, hermanos? Si alguien tiene algo contra ti, o mejor dicho, te hizo daño, qué sé yo, tú estás esperando que venga y que te pida perdón. No, tú gánale. Ve tú y dile, yo te perdono. ¿Pero por qué? Es que ayer expresaste algo que yo me herí. ¿Me hirió? Y por eso te perdono. Pero yo no lo quise decir con esa intención, en la clásica, ¿no? No fue mi intención. Y yo te creo. Yo creo que es así. Sin embargo, te perdono. ¿Saben por qué? Porque con decir yo te perdono, quién sabe si le estoy haciendo un bien al otro. Pero me estoy haciendo un bien a mí. ¿Amén? Porque me suelto, me libero de esa trampa de la ofensa. Vamos a ponernos de pie. Quiero pedirte que ahí donde estás, cojas la mano del que tienes a tu lado. Y hagas una oración en función a lo que tú has entendido en este día, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias por tu palabra. Gracias por las expresiones del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Todo lo que tú has hecho es grandioso, es maravilloso y por eso te agradecemos. No hay motivo alguno para sentirnos en el piso, porque tú nos has levantado a la posición en Cristo Jesús, de ser seres humanos bendecidos con todas las herramientas respectivas para vivir la vida cristiana como corresponde ser, con victorias, con triunfos, con éxitos, con llenura del Espíritu Santo, haciendo tu perfecta voluntad. Sin embargo, entendemos las recomendaciones que el apóstol tiene para nuestras vidas. Ahora en vuestra condición, no os comportéis como los gentiles. Y hemos conocido los detalles, cómo se comportan los gentiles. Eso ya no es parte de nosotros. Despojémonos de todo esto, de todas estas conductas que no te agradan, que no glorifican tu nombre.
Sean renovados cada vez en el pensamiento, en la mente, a la mente de Cristo, según los propósitos tuyos en tu palabra, porque solo tu palabra nos puede santificar. Y finalmente, vestidos. Señor, que podamos ser vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de la bondad tuya, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Puede fijar su mirada todavía aquí. Todavía no se despida, todavía no se despida. No he concluido todavía, hermanos. Pero está bien la música. El apóstol Pablo dice que tú y yo debemos de vestirnos, no de la vieja, o mejor dicho, del viejo hombre, sino del nuevo hombre. Amén. ¿Y de qué debemos de vestirnos? De entrañable misericordia, de compasión, de benignidad, de la bondad de Dios, de humildad, que es característica del cristiano, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Y el versículo 14 de Colosenses capítulo 3 finalmente dice: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo viene de una palabra griega que significa cinto. Diga conmigo, cinto. Todas estas cualidades con las que tú y yo nos debemos de vestir, el apóstol Pablo tiene la imagen de una sotana, de un atuendo, y finalmente todas estas cosas deben de ser fijadas con el vínculo del amor, con el cinto. Todas estas cualidades serán sostenidas con ese vínculo. Amén. Que el Señor bendiga su vida y que tenga una semana en la cual usted puede reflejar su nuevo hombre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor les llene de bendiciones en esta semana. Hay sándwich, me comunican, hay pan con queso. Así es que usted puede disfrutar del tiempo de comunión, pero también del tiempo de comer. Somos un pueblo redimido, siguiendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón.
Vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos de la luz, somos de la luz, somos de Jesús, somos tú y yo. Somos de Jesús, somos tú y yo. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo en que celebraremos, gritaremos con